Primero de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17. Versículo 8 al versículo 16. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero usted lo va a tener allí presente. Y vamos a orar a Dios para mirar, estudiar, escudriñar lo que este texto bíblico dice. Entonces, digamos, Padre, te damos gracias, Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos este día a ti, Señor, exaltamos tu nombre bendito, precioso el día de hoy. Queremos suplicarte en esta hora, Padre, por favor, que seas bendiciendo nuestras vidas a través de tu palabra santa. Aquí estamos, Señor, hoy para recibir vida, alimento, tu palabra que es espíritu, que es vida, Señor. Glorifícate, Padre Santo. Entonces, en cada casa, en cada hogar y aquí en mi vida, aquí también en mi casa, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar esta noche. El título es Elías enviado a una viuda. Ya hemos estado hablando de Elías en las enseñanzas anteriores. Hablamos de Elías en Kerit, en el arroyo, allá donde los cuervos, los chulos, iban a llevarle el alimento. Y también estuvimos tocando espacios de la historia de él con la viuda, ¿no? Ahora, esta viuda siempre me ha llamado la atención a mí, ¿no? Esta viuda es especial. Esta viuda, por lo que hace, es muy especial, ¿no? Entonces, por eso quise dedicar, guiado por Dios obviamente, este tiempo para hablar algunas cosas sobre ella, para detallar un poco sobre su vida y ver lo que podemos aprender de esta viuda. En primer lugar, vamos a mirar un poco acerca de su situación, ¿no? Entonces, el versículo 10 al 12 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces vamos a mirar un poco acerca de la situación de ella. En primer lugar, fíjese que ella es una viuda, y es una viuda con un hijo. Ahora, usted tiene que saber que las personas más pobres en aquella época eran las viudas. Y pues su situación se agravaba más aún si tenía un hijo. Bueno, si el hijo era adulto, pues salvó la patria, pero si el hijo era un niño, pues difícil, ¿no? Porque eran de las personas más desposeídas, más pobres. Ellas, los huérfanos y los extranjeros. Eso es lo primero que hay que anotar en este punto. Ella estaba en la pobreza por su condición de viuda. Por lo que seguimos leyendo nos damos cuenta también, pero solo por su condición de viuda ya era una condición bastante desventajosa para ella. Ahora, ella también vive en Sarepta, dice, en Sarepta. Es decir, no era una mujer israelita, no era una mujer del pueblo de Dios, sino que era una extranjera, era una gentil, ¿no? Y como ya dijimos, estaba en extrema pobreza, ¿no? Dice que Elías llegó allí a la puerta de la ciudad de Sarepta y se la encontró. No fue a buscarla, ¿no? Fue un encuentro, dirían ellos, casual. Pero un encuentro que ya había sido preparado por Dios, como son las cosas de Dios, que Él tiene su plan, ¿cierto?
Y llegó ahí, se la encontró y daba la casualidad de que esta señora había ido allí a buscar leña. Y su intención era ir, tomar un poco de harina, que era lo último que le quedaba, un poco de aceite, que era lo último que le quedaba, cocinarlo, comerlo con su hijo, para luego entregarse en los brazos de la muerte, porque era lo último que le quedaba, ¿no? Ahora añada eso que había una sequía allá por aquel entonces, una sequía ordenada por Elías, que Elías oró para que no lloviera en castigo contra Acab. No olvide eso, por favor. Y ella, además, bueno, en su pobreza, aguantando hambre, pasando necesidades. Y este allí es uno de los detalles que me llama la atención de ella, ¿cierto? Porque en una condición de esas, de extrema preocupación, usted preocupado, usted angustiado, bueno, me voy a morir de hambre, no tengo que comer, no tengo trabajo, no tengo plata, no tengo dinero, estoy lleno de necesidades, no tengo nada. Pero sin embargo, nótelo allí, sin que ella supiera quién era Elías, porque todavía no lo sabía. Ya Dios le había hablado a ella de que iba a sostener, infiere uno en el texto, ¿no?, a un profeta de Dios, pero ella no sabía quién era. Él le dice, tráeme agua. Y ella, en medio de su situación, en medio de su problema, en medio de su dificultad que está viviendo, no le niega el favor. Es decir, Dios sabía a quién estaba eligiendo para esa tarea. Dios, que conocía el corazón de esa mujer, sabía quién estaba eligiendo para esa labor. Desde este momento nos empezamos a dar cuenta del corazón de ella, de su generosidad, de su despojo, que aún siendo pobre, miserable, llena de necesidades, aún puede pensar en los demás, aún puede ella dedicarse al servicio de los demás. Porque de pronto usted y yo, en una condición de eso, hubiéramos dicho, qué cuentos de agua ni qué nada, yo estoy muriéndome, lo que importa ahora soy yo, mis necesidades, mis cosas, y ese señor viene, este desconocido viene aquí a pedirme agua. Pero no, mire lo lindo de ese detalle, que ella, a pesar de ello, de su necesidad, no niega el favor, va, y cuando va a buscar agua, entonces es cuando Elías le dice, bueno, y además tráeme un pan, por favor. Y es cuando ella se vuelve y le dice, le cuenta la historia. No hay pan, no hay nada, estoy a punto de morir, voy a preparar esto, estaba recogiendo esta leña para ir a preparar esto y entregarme en los brazos de la muerte, ¿no? Y vemos entonces allí, en primer lugar, las situaciones, ¿no?, que se presentan en la vida. Por ejemplo, una enfermedad que se deteriora más y más con el tiempo. Por ejemplo, un divorcio, un matrimonio rompiéndose. Por ejemplo, una crisis financiera, una crisis económica. La muerte de un ser querido. Un tiempo de ansiedad y de depresión que no mejora, sino que se empeora con el tiempo. Son situaciones que vivimos, así como las vivió ella. Esas tragedias, ¿cierto?, que nos dejan sin esperanza, que nos dejan sin fuerza, que nos dejan sin ánimo, que nos dejan sin aliento, suelen suceder en la vida, y más en estos tiempos que nos encontramos viviendo, ¿no? Tiempos tan difíciles, tan peligrosos, que si ya una persona venía mal de atrás, pues seguramente las cosas que le habrán sucedido y que están sucediendo en este tiempo seguramente habrán empeorado en mucho o en algo al menos la situación, ¿no? Pero además de hablar de ello, que es en lo que nos vamos a enfocar más, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para decirle, nunca olvide a la viuda en esos momentos. No solo por lo que ella va a hacer más adelante y por lo que es conocida más, ¿cierto?, sino también, hermano,
por lo que ella acaba de hacer. Se requiere gran generosidad, se requiere una gran disposición de servicio, se requiere un gran amor por los demás, se requiere un toque de Dios muy profundo en nuestra vida para que, así como a ella le sucedió, en medio de nuestras dificultades, querramos seguir sirviendo, querramos seguir ayudando, queramos nosotros seguir pensando en los demás, queramos nosotros seguir mirando no solo para adentro y concentrándonos en nuestras desgracias y en nuestras tragedias, sino que aún en medio de situaciones tengamos todavía la capacidad de seguir pensando en los demás y sirviendo. Tenga muy en cuenta que nunca se le olvide la viuda por ello, porque lo que va a hacer más adelante es tremendo, ¿cierto? Pero también esto hay que puntualizarlo. Su actitud frente a la prueba, su actitud aún frente a la muerte, su actitud frente a la tragedia en relación con los demás. Ahora, no solo vamos a puntualizar en su situación, sino que también vamos a puntualizar en su ofrenda, ¿no? Versículo 9 y versículo 15. El versículo 9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, ¿no? He dado orden a una mujer viuda que te sustente. Imaginamos nosotros que esa orden que Dios le dio a la mujer fue directa. Dijo: va a venir un profeta, va a venir un hombre y tú lo vas a sostener en tu casa, ¿no? Bueno, aquí hay varias cosas en las que uno tiene que meditar, ¿cierto? Puede que ella no creyó, puede que no identificó, puede que se confundió, no sabemos. Pero ella estaba esperando a esta persona, la esperaba y no la esperaba. Porque si hubiera creído así como profundamente, o no sabemos, no podemos juzgarla y no creer, porque vamos a ver que ella al fin va a tener una gran fe. Pero algo pasó ahí, porque no estuviera buscando la muerte o esperando la muerte, sí sabía que aún tenía una misión que Dios le había encomendado. Pero el punto es que Dios había predispuesto las cosas, le había dado orden. ¿Se acuerda que estuvimos hablando en los miércoles anteriores que qué bueno es pensar que todo tiene un plan? Y que inmediatamente entremos en una fase de problemas, de dificultades, tenemos que también comprender que así con el problema que ya ha sido planeado por Dios, también está planeada la solución. Allá se secó el arroyo y ya no había más agua de donde tomar Elías. Ya Dios tenía predispuesto lo que iba a pasar, ya tenía predispuesta la solución. Y aquí llegó, aquí se encontró con un problema, pero también ya tenía predispuesta la solución. El caso es que Dios le ordena a la mujer, ¿cierto? Y el versículo 15, la primera parte dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Lo que Dios hace en este caso con la viuda es llevarla a una situación donde ella va a aprender a depender absolutamente de Dios y su poder. Fíjese, ella era un instrumento inusual, así como ya lo puntualizamos, ella era gentil, ella era viuda, ella era una madre soltera, ella era pobre, y aún así, con todas esas cosas, Dios quiso fue usarla a ella, ¿no? Fue un instrumento inusual. Tal vez podía haber viudas ricas, tal vez podía haber viudas, no sé, o otras mujeres, diríamos nosotros en nuestros ojos, mejor calificadas, con mejor prospecto, pero Dios quiso usarla a ella, porque
Dios encuentra arcilla para su rueda en lugares inusuales. Arcilla, barro, que luego convierte en bellas obras de arte. Y este era el plan de Dios. Tomar esta mujer desposeída, sin, digámoslo, estima propia, despreciada, maltratada, mal hecha, digámoslo así, ¿cierto? Para convertirla en algo bien hecho. Y la miró a ella, así como Él sabe escoger a quien Él quiere para las cosas que Él quiere hacer. Entonces la escoge. Ella es un instrumento inusual. Ahora, ella había sido preparada por Dios, ya lo dijimos, ¿cierto? Que Dios le había dado la orden. Ya puntualizamos que tal vez se confundió algo, no sé, la angustia, el estrés, la dificultad, y fue a buscar la muerte o a esperar la muerte, no teniendo en cuenta que tenía un plan y que ella no moriría si no cumplía con ese plan que Dios tenía para ello, ¿no? Entonces, por eso, porque ya tenía como esa experiencia con Dios, es que cuando Elías le pide que le haga la torta y todo ello, tal vez en algún momento en el transcurso en que ella entabla ese diálogo, se acuerda de la orden de Dios. Y no se le hace casualidad de que ese desconocido, de que ese hombre le esté pidiendo comida. Si Dios me dijo que iba a sustentar a un hombre, tal vez este sea el hombre. Y por ello, ella entregó lo que tenía. Ella obedeció, decía el versículo 15. Hizo lo que Elías le decía. Pero ahora tenemos que detenernos para pensar que ese paso que ella da, como todo paso de fe, es difícil. Ese paso que ella da es un paso complicado. Hoy lo leemos y nos regocijamos y decimos, ¡ay, no, qué bonito! Pero no debió haber sido un momento sencillo para ella. Decimos que tal vez en la charla ella cae en cuenta, pero tal vez no está segura. Ella sabe solo que Dios le ha dado una orden que debe sustentar a un hombre, un profeta que va a venir. Y lo mira y dice, ¿será que es? ¿Será que no es? Bueno, pero Dios me dio una orden. Yo creo que es. Y por eso, porque ella cree a la palabra de Dios, porque ella va a obedecer a la palabra de Dios, hace lo que hace. Tal vez titubea también y dice, pero bueno, no sabía que eran esas condiciones. Es decir, todo lo que tengo es un poco de harina, un poco de aceite. Todo lo que tengo es estos 2 leños, estos palos aquí para hacer esa comida. ¿Qué hago? Si se lo doy a él, si le doy al primero, me voy a morir de hambre. Si se lo doy al primero, si lo pongo a él primero, si obedezco lo que Dios me dijo, voy a pasarla muy mal. Y ahí fue cuando requirió que decir, está bien, cerrar los ojos, creer a la palabra de Dios contra toda posibilidad, creer ciegamente, sin más prueba, sin más evidencia, sin más en lo que Dios le decía, creerlo ciegamente y obedecer y lanzarse hacia adelante, ¿no? Y lanzarse hacia adelante. Ahora fíjese, este es el tipo de fe que mueve las montañas. Ese es el tipo de fe, hermano, que Dios nos manda tener en momentos difíciles. Es este el tipo de fe. La fe que cree ciegamente. La fe que no necesita pruebas. La fe que no necesita evidencias. La fe que lo único que tiene es la promesa de su Señor.
Este es el tipo de fe que requerimos en estos momentos. Cuando llega el divorcio, cuando llega la enfermedad que deteriora el cuerpo, cuando llega la muerte de un ser querido, cuando llega la tragedia, es esta la fe que necesitamos. Porque por lo general en esos momentos lo único que vamos a tener en la vida es la promesa de Dios para nosotros. Creer la promesa aunque nuestros ojos vean otra cosa. Creer la promesa aunque nuestros oídos escuchen otra cosa. Creer la promesa de Dios aunque las situaciones presionen y presionen y presionen. Este es el tipo de fe que mueve montañas. Este es el tipo de fe que el Señor quiere que tengamos en momentos difíciles. Pues es difícil, es complicado, pero esto es seguramente lo único que tendremos en instantes como esos, nuestra fe. Entonces, usted se va a acordar de la mujer viuda, de esta viuda, por su situación difícil, complicada, complicadísima, pero ahí, y se va a acordar de ella, no solo por esa situación complicada, sino también porque en ese momento, aún ella tenía corazón para servir, aún ella tenía corazón para ayudar, tenía corazón para no pensar solo en ella y en sus necesidades y en sus cosas, tenía corazón para pensar en otros. Pero también se va a acordar de ella en momentos así, porque ella, en un momento tan crítico, entre la pared y entre la espada y la pared, ella aún decidió creerle a Dios. Dios le había mandado, Dios le había ordenado, nada de lo que ella veía le indicaba que debía obedecer, nada de lo que ella oía le indicaba que debía obedecer. La situación era compleja, pero en medio ella cerró los ojos, se lanzó al vacío, confiada que Dios la sostendría. Dio el paso de fe, cerró los ojos a la de Dios y lo hizo. Ahora, vamos a ver su bendición, ¿cierto? Versos 15 y 16 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ella tenía la orden de Dios, pero también la palabra de Elías, porque Elías le dijo: a ver, miremoslo un momentico. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha hecho así: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite a la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella tiene la orden de Dios y tiene esta palabra de Dios, porque ahora ahí Elías le dice: porque así te dice Dios. Y cuando él le dice eso a ella, es cuando viene la iluminación. Ella entiende, ella capta que es Dios, que este es el hombre, esta fue la persona. Pero llega en el peor momento, cuando estoy a punto de morirme, ¿qué hago? Y decide obedecer, ¿cierto? Bueno, ahora, cuando uno tiene ese tipo de fe ciega, absoluta, que no entiende que no hace caso de lo que ve, de lo que oye, de lo que presiente, así, esas cosas así, sino que hace caso de la palabra de Dios, entonces uno ve la gloria de Dios, uno ve el poder de Dios, el mover de Dios, uno ve la mano de Dios a favor de uno. Dice allí que no escaseó, o sea, es decir, ella hizo eso, obedeció, y no sé cómo lo hizo Dios, no sé cómo sería ese milagro. Es una cosa extraordinaria. Nunca en el tiempo de la sequía, los 3 años que duró la sequía, escaseó en esa casa ni la harina ni el aceite para sostenerse. No faltó nunca, hermano. No faltó jamás.
Ahora póngase usted a pensar, son 3 años, ¿verdad? 3 años, 3 personas. A 3 golpes diarios, yo hice la multiplicación, hice la operación aritmética allí, y dio que Dios proveyó 3.285 platos aproximadamente, ¿no? Si es que comían como nosotros, 3 veces al día, que me imagino que sí, ¿sí? Pero aproximadamente Dios proveyó nada más y nada menos que la cantidad de 3.285 platos de comida. Y es que cuando tenemos esa fe, cuando creemos así, es cuando vemos la mano de Dios obrar a favor de nosotros. Y verdad que lo hemos visto en esta pandemia, ¿cierto? Es respuesta de Dios a nuestra fe, es respuesta de Dios a nuestra oración, es respuesta de Dios a nuestro clamor, es respuesta de Dios a nuestra fe en sus promesas. Tuvieron comida hasta que llegaron las lluvias. Dios se hizo cargo de la situación, pero tuvo que mediar la fe. ¿Ven? Entonces, hermanos, miren, tenemos aquí una mujer en una situación extrema, difícil, complicada. Una mujer que aún en medio de esa situación, bellamente, preciosamente, aún puede pensar en servir, aún puede pensar en ayudar, aún puede pensar en alcanzarle un vaso de agua a una persona menesterosa. Qué lindo, ¿no? Tenemos aquí una mujer, no solo de este corazón de servicio, sino una mujer con esa gran fe también. Dios la había ordenado, tenía esa palabra. No reconoce, tal vez duda cuando él tiene ese primer encuentro, pero cuando Elías le dice, así dice Dios, ahí llegó el momento de abrir los ojos, el momento de gloria cuando dijo, ay, este es el hombre del que Dios me habló, este es el hombre del que Dios me reveló. Pero aún así, aún pudo haber en ella esa lucha que le decía, pero ¿cómo le vas a dar tu último montón de harina, tu último chorro de aceite? ¿Cómo vas a hacer eso? Te vas a morir de hambre, vas a pasarla difícil. Y seguramente allí en su corazón, o tal vez no, pero yo creo que sí, tuvo esa lucha entre ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede ocurrir? Pero ella decide decir, pero Dios me lo ordenó. Dios me mostró este momento, Dios me mostró este hombre. Pero este hombre es un profeta y acaba de decirme que si hago eso, entonces no moriré de hambre y la comida no faltará en mi casa. Y ella cree, sin más, no ve nada, no oye nada más, solo eso, la fe, la promesa, la orden de Dios. Y entonces da el paso, se lanza. Con fe, con certidumbre, con convicción, se lanza. Le da primero a Elías de comer. Y de eso resultó una tremenda bendición para su vida. Donde esa mujer se guarde ese poquito de harina, se guarde ese aceite, amigos, hubiera muerto y no estaríamos contando el cuento. No estaríamos hablando de ella ahorita, en este momento. Porque hubiera muerto de hambre. Pero ella cree. Dice, primero Dios, primero las cosas de Dios. Dios dio la orden, voy a hacerlo. Y vio la mano de Dios, vio la gloria de Dios. No solo con esto, no solo vio aproximadamente 3.000 platos de comida sobre su mesa los 3 años que duró la sequía. Mientras otros morían de hambre y mientras otros padecían necesidad, ella pasó la prueba de la fe y sobrevivió. Pero después enfermó su hijo. Vimos esa historia también, ¿verdad? Y ahí dudó de nuevo. No sabemos si la primera vez dudó, pero ahí dudó. Y dijo, pero mira esta desgracia, pero has venido a traer desgracia a mi casa. Y ve la mano de Dios. Porque Elías va, ora, se acuesta sobre el muchacho, ora por él. Y Dios lo resucita. Ahora sé que eres profeta de Dios. Bendito sea su nombre por siempre.
Y este es un ejemplo maravilloso, una historia hermosa de fe que nos tiene que ayudar en este tiempo de dificultades que estamos viviendo y en cualquier otra que vivamos a lo largo de nuestra vida, queridos hermanos. Porque situaciones de esas siempre habrá. Pero nunca olvidemos, tenemos que tener el tipo de fe que mueve montañas. Y lo que se requiere para tener ese tipo de fe es creer a la voz de Dios, creer a la promesa de Dios ciegamente. Muchas veces se requerirá un salto de fe, un salto en los brazos invisibles de Dios para ver entonces su mano obrar, su mano glorificarse. Bendito sea Dios.